Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidísimos a un nuevo video de Astro Mística. Hoy les traigo una reseña de un tarot que está salidito del horno. Es un tarot que compré en la página web de Vermilion Collection, que es un sitio web donde muchos artistas que hacen tarots ponen sus obras a la venta. Y este tarot es el Renaissance Fantasy Tarot. Es bastante bonito, así que les quiero mostrar cómo me llegó empaquetado. Viene aquí en una cajita chiquita, bonita. No les voy a mostrar la parte superior porque están mis datos. Cuando abrimos esta cajita, me llegó con una bolsita para el mazo de tarot. Está bastante bonita, es aterciopelada. Y está aquí el mazo. Miren qué bonito. Acá está la cajita que ya la tenía. Aquí está el mazo envuelto, está bien cuidado. Así que vamos a sacarla. Y miren, este es el tarot. Está bonito. Es el Renaissance Fantasy Tarot Mirage Mirror. Es muy bonito. El estudio se llama Fairy Play. Esta es una edición de lujo. Están muy bonitos. Miren acá. Fireplay Studio. Sí, desde el 2024 está este estudio trabajando. Y bueno, vamos a ver la reseña de este mazo que les quise traer esta vez. Cómo viene empaquetado y todo lo demás. Recuerden que si les gustaría adquirir este mazo van a encontrar el link acá abajito en la caja de descripción. Como ya les había mostrado, así fue como llegó este tarot. Ahora les voy a traer mis pensamientos y también que ustedes puedan verlo más a detalle. Como vemos, aquí está la bolsita que es bastante bonita. Es de terciopelo y me encanta este diseño que tiene acá. Es plastificado. Se ve de buena calidad, la verdad. Y también estos apliques en metal, que es un metal pesadito, así que están bastante bonitos para poder meter las cartas allí. Vamos a ver la caja, que como ven es una caja rosada que tiene una textura aterciopelada. Aquí nos aparece el nombre del estudio que creó esta baraja, que se llama Fairy Play Studio. El nombre de este tarot se llama el tarot de la fantasía renacentista, Mirage Mirror. Y por este lado también nos sale aquí un código QR para que podamos ver más allá sobre este estudio, sobre los creadores. En la parte trasera también, como vemos, tiene letras en color dorado, están bastante bonitas, vienen con 80 cartas en su interior, con un libro guía y como vemos tiene también el copyright en 2025. Es un tarot bastante bonito. Estuve leyendo un poco sobre los artistas que crearon esta baraja, que es un estudio compuesto por un grupo de mujeres mayores que aman el misticismo occidental. Son mujeres de China. Estas personas usan el tarot y las cartas oráculo como medio para explorar el reino del alma y se esfuerzan para hacer un faro que ilumine las noches más oscuras del alma. En este proceso creativo que ellos hicieron para poder sacar este tarot, intentaron combinar la estética de Wes Anderson, que son la paleta de colores de este artista, el estilo romántico retro de Gucci, de esta marca de moda, y elementos victorianos y rococó, así como arte discreto y estilo juvenil, ¿ok? Este tarot, como ya lo vamos a ver, está basado en el sistema Rider-Waite-Smith y la composición, los colores y los elementos simbólicos se reconstruyen estéticamente para crear una obra que combine el significado espiritual con la poesía visual. Es un tarot bastante bonito, ya lo van a estar observando cuando pasemos a ver las cartas y todo lo demás. Vamos a ver entonces cuánto pesa esta caja de la baraja. Como vemos, tiene un peso de 384 gramos, solo la cajita. Así que es un dato a considerar por si ustedes quieren adquirirlo, ya que obviamente es un producto que está en el extranjero. Entonces, para que puedan calcular más o menos el costo de envío a sus países.
Ha llegado entonces el momento de abrir la caja para ver las cartas. Como ven, es una caja dura que en su interior tiene un mensaje por parte de las creadoras del mazo, que es prácticamente lo que yo les había ya estado comentando sobre cómo crearon la baraja, etc. Vamos a comenzar con el libro guía, que como ven es un librito en tonos rosa, bastante buena la calidad, se siente como un acabado aterciopelado. En su interior vuelven a hablar un poquito acá sobre cómo crearon la baraja, sobre la temática, y como también se pueden dar cuenta, el libro ya está escrito en 2 idiomas, en chino y en inglés, ¿ok? Aquí está la distribución de los arcanos mayores y de los arcanos menores. Como ven, está entre los bastos, las espadas, las copas y los oros. En su interior vamos a encontrar una foto de cada uno de los arcanos. Miren qué bonito, y son hojas plastificadas. Y aquí encontramos el nombre, también unas pequeñas palabras claves en chino y luego su traducción en inglés, ¿ok? Tanto el significado al derecho como al revés, pero son palabras claves, o sea, palabras muy cortitas. Y un poquito, una explicación bien corta sobre lo que se ve en la baraja, que es lo que está acá al final de la página. Y así es con cada uno de los arcanos, tanto los arcanos mayores como de los arcanos menores. Al final del mazo termina con el rey de oros y bueno, y no tiene absolutamente nada más de información. Tienen un código QR aquí por si quieren visitar la página del estudio. Muy bien, vamos a ver ahora las cartas, que es por lo que más ingresan a los videos. Igual aquí en la parte inferior de la caja está simplemente un mensajito. Esta es la parte posterior de la baraja, miren qué bonita. Una baraja bastante bonita, es toda rosada. También los bordes, como están viendo, son bordes en rosado, brillante o metálico, así que se ve bastante elegante. Y es una baraja relativamente gruesa. El papel, como ven, tiene un acabado de lino, o como le suelen decir en inglés, que es embossed linen finish. Es muy bonito, es de muy buena calidad este papel porque es como entrelazado, como tejido, entonces tiende a durar más. El grosor del cartón es de 350 gramos, entonces es un grosor bastante bueno, bastante considerable, y viene con estas 2 cartas primerito. Miren qué bonitas están. Y aquí vuelven a hablar un poco sobre la temática de este mazo. Miren, aquí hablan sobre el estudio, Fairy Plus Studio. Son 2 cartas extra que llegan, pero están lindas, lindas. Me encanta el diseño. Y ahora sí, a lo que vinimos. Miren, aquí está el arcano del loco, que está súper bonito. El tamaño de la baraja es de 7 por 12 centímetros, así que es el tamaño de una carta estándar de tarot. Por ejemplo, acá tengo una carta común y las ponemos lado a lado y pues tienen el mismo tamaño, de 7 por 12, ¿ok? Está súper bonito. Entonces, para que ustedes puedan disfrutar de ver este mazo, les voy a poner una música agradable y de esa manera puedan observar cada uno de los detalles que ven aquí.
bueno, esas han sido todas las cartas. Como ven, es un arte bastante bonito. Y también se dieron cuenta que por partes como que se pegaban las cartas, creo que es por el borde, que es así como metálico, que a pesar de que ya las usé, pero no sé por qué igual se volvieron a pegar. Es algo que quizás hay que tomar en cuenta para las personas que vayan a comprar esta baraja, pero me imagino que con más usadas quizás sea más fácil de barajar en ese sentido, o que no se sigan pegando. Ahora, el uso de esta baraja, pues como vemos es un sistema Rider-Waite-Smith, así que funciona bastante bien como todos mis otros mazos completamente Rider-Waite-Smith. La única diferencia es el estilo de la ilustración, que son ilustraciones como más modernas y con este estilo rococó, bastante romántico, renacentista, ¿no? Pero son cartas bastante bonitas, se sienten de muy buena calidad. Como vieron también, en cada uno de los arcanos menores tienen sus elementos arriba. Entonces, por ejemplo, en este 2 de bastos tenemos el elemento fuego acá arriba. Y así mismo con todas las demás, con todos los demás arcanos menores. Es un tarot bastante bonito, de muy buena calidad, me gustó bastante. Vamos a ver ahora cómo se observa este mazo en la mesa. La verdad es que me encanta este mazo, se ve de muy buena calidad, a la vista no molesta, así que por ese lado creo que es un mazo que es fácil de leer, que los diseños no te cansan la visión o no quizás te hacen perder dentro del gráfico. Sí es una baraja con mucho detalle, sí es una baraja que tiene muchas ilustraciones pequeñitas también, que son cuadros muy ricos en detalle, pero por alguna razón no cansa a la vista. Yo diría por ahí que este marco que tienen, algo así como que medio algo puede llegar a cansar, pero se ve bonito, la verdad, entonces sí lo soporto, sí lo soporto, como suelen decir. Pero está bastante bonito, la verdad es que me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el tipo de estilo, este estilo renacentista. Creo que esta va a ser una de mis barajas favoritas para cuando me vaya a las ferias renacentistas acá en Texas. Por mi cumpleaños me fui a una feria, les hice videos, pero como he estado enferma no pude ya editarlos y así, entonces dije, ya creo que ya pasó mucho tiempo desde mi cumpleaños, entonces ya no lo subí ese video. Pero sí les quería mostrar cómo son las ferias renacentistas acá en Estados Unidos, especialmente acá en Texas, que hay una de las ferias más grandes de todo Estados Unidos y inclusive de todo el continente americano, son de las más grandes y son bellísimas. Y esta baraja sin duda va a ser mi favorita y mi preferida para cuando me vaya a estas ferias, para poderles grabar videos, para poderles grabar cositas allí. Pero está muy bonito, la verdad es una baraja que vale mucho la pena. Cuando la adquirí me costó alrededor de $42 americanos. Les recuerdo nuevamente que van a encontrar el link de compra acá abajo en la caja de descripción. Así que si a ustedes les encantan estas barajas con estilo rosa, bastante femenino, rococó, como dicen los mismos creadores de la baraja, un poco de Gucci ahí, porque sí se siente una baraja un poco más elegante, está bastante bonito. Yo creo que para hacer videos, para hacer directos, ya sea en varias redes sociales, como en la red social de los chinitos, es una baraja que va a llamar la atención, llama mucho la atención al ojo. Como les dije, he podido leer bastante bien con esta baraja, ya que es un sistema Rider-Waite-Smith total, así que no es como algo sumamente diferente o algo, no, es lo mismo. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero realmente que les guste esta reseña. Nuevamente cuéntenme acá abajo en los comentarios qué tal les ha parecido esta baraja a ustedes, la comprarían o no. Además de eso, recuerden que si te gustaría adquirir una sesión de tarot conmigo, puedes ingresar a mi sitio web astromística.com. No te olvides de darle like y de suscribirte a este canal. Además, si te gustan mis brazaletes, que generalmente estoy usando cuando hago lecturas, esta es de una colaboración especial con una marca que se llama Otter Spirit, que ellos dan donaciones para el cuidado de las nutrias del mar.
Así que si te gustaría adquirir una de estos brazaletes, que la verdad son muy buenos, son piedras reales no creadas en laboratorios, vas a encontrar también el link en la caja de descripción con un código de descuento para que te salga un poquito más económico y así también apoyas a este canal. Y por supuesto de compartir este video. Sígueme también en todos mis otros redes sociales que van a aparecer por aquí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.